Qué bueno es el Señor. Le agradecemos por sus bondades, por la oportunidad que nos da de reunirnos y poder presentarles a ustedes un video más. En este día nos acompaña nuestra hermana Andrea, nuestra hermana Cristina y en el teclado Amy. Cada una les va a saludar. Hola, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Bendiciones para ustedes. Gloria a Dios. Hoy vamos a compartir un tema sobre la importancia de leer la palabra del Señor, pero antes de hablar de ello, nuestra hermana Amy va a entonar una alabanza. Acompáñenme de ahí donde estamos. Vamos a cantar una alabanza. Solamente una palabra, solamente un abrazo. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No importa en qué lugar. De la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, es porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, es porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Gloria a Dios. Qué bendición poder darnos cuenta de cuántos talentos el Señor nos ha dado, ver jóvenes, señoritas que a temprana edad bendicen el nombre del Señor. Eso es una bendición, un ejemplo para muchos. En este día queremos hablar qué importante es que nosotros los cristianos leamos la palabra del Señor. Qué importante es que no nos conformemos solo con lo que oímos o con lo que vemos, sino que fundamentemos nuestra vida cristiana en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, verso 24, vamos a leer 2 versículos. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El Señor Jesús usaba esta analogía, esta expresión gráfica para que entendieran los discípulos y entendamos nosotros que nada va a funcionar si no tiene fundamentos. Una construcción no funciona si no tiene bases sólidas, si no tiene columnas sólidas. Nuestra vida cristiana de la misma manera, si no está fundamentada, entonces vivimos un evangelio superficial, pero sin fundamentos, sin bases. Nuestro fundamento es la palabra del Señor. Qué importante es que la conozcamos, qué importante es que la leamos, que nos demos cuenta por ella lo que el Señor nos quiere enseñar. Este hombre fue prudente porque construyó sobre la roca, y Dios quiere que nosotros como iglesia edifiquemos nuestra vida en Él. Él es la roca y es su palabra. Dice: le compararé a un hombre, le compararé a que oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente. Lo importante que es que escuchemos, que leamos la palabra y que la pongamos en práctica.
Y entonces estamos actuando de una forma prudente, porque estamos fundamentando nuestra vida cristiana. Y dice, vinieron lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundamentada, estaba sólida. Y en nuestra vida cristiana ocurre igual. Somos bombardeados, somos afectados por muchas cosas y podríamos tambalear en algún momento, pero si estamos cimentados en Cristo, no nos van a derribar. Las circunstancias no nos van a hacer caer. No vamos a desviar nuestra mirada del Señor, porque sabemos en dónde estamos parados, sabemos en quién hemos creído, sabemos que hay un Dios vivo que murió y resucitó, que entregó su vida por amor a nosotros, y lo sabemos por la palabra, porque hemos ido a la palabra. Y es esta la que nos fortalece, la que nos alienta. Qué importante es que no tengamos una Biblia en casa solo para que nos sirva cuando vamos a la iglesia, sino que la escudriñemos, que la abramos, que la leamos. Hoy más que nunca, que no tenemos la oportunidad de reunirnos en la iglesia, lo que nos va a alimentar es la palabra, lo que nos va a sostener es la palabra de Dios. Donde no hay error, donde no hay falta. Nosotros los humanos podemos tergiversar quizás o darle una mala interpretación a la palabra, pero la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no tiene error, no tiene equivocación, y es nuestro alimento, es nuestro pan diario. Necesitamos leerla, necesitamos escudriñarla. Nuestra hermana Andrea tiene algo que compartirnos. Vamos a darle tiempo. Bueno, Dios les bendiga. Hemos escuchado sobre lo que es cimentarnos sobre lo que es la palabra de Dios, y la verdad es que Dios es nuestra roca y nuestro refugio. Pero también la importancia de leer la palabra es saber por qué. En Salmos capítulo 1 nos dice que nos habla sobre el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero en el versículo 2 nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En otra versión dice se deleita, y aquí dice en su delicia. Nosotros tenemos que encontrar lo que es el significado de leer la palabra, tener el cuidado de escudriñarla, encontrar la delicia, así como nosotros encontramos el sabor de la comida y la disfrutamos, también tenemos que ver que nuestro pan diario es la palabra. Tenemos que encontrar cuál es la importancia o cuál es el sentido de leerla. Y una de las cosas es que nosotros como hijos de Dios vamos a tener ventajas, porque ahí dice en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muchas personas dicen que leer la palabra o seguir a Dios vamos a encontrar riquezas. Ok, sí vamos a encontrar todo lo que es eso, pero también hay prosperidad en el alma, en el espíritu. Y nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en fructificar nuestra alma, de llenarnos de sus frutos, porque eso nos va a hacer personas diferentes. Cuando llegamos a problemas, circunstancias como lo estamos pasando, lo tenemos que ver espiritualmente, no lo vamos a tomar humanamente, porque si lo tomamos humanamente lo vamos a tener así como que todos estamos temblando de miedo, o que vamos a estar encerrados todo el tiempo y que no tenemos que estar afuera, sino que tenemos que confiar. En la palabra de Dios dice que todos los hijos de Dios estamos bajo la cobertura de Dios. Entonces, si estamos bajo su cobertura, nos escondemos bajo su cobertura, entonces vamos a estar preparados para tomar cualquier problema que nos venga. Y de eso nos sirve. Muchas personas dicen que leer la palabra es un libro tan antiguo. Sí, de hecho sí, pero la palabra es viva y eficaz. Y eso nos enseña que la palabra no es cualquier libro. Podemos leer cualquier libro, cualquier cosa que nos pongan, pero leer la palabra es muy diferente. Nos hacen diferentes personas, nos hace ver las cosas diferentes, tomarlas diferentes,
problemas que vengan a nuestra vida lo vamos a tomar espiritualmente y sabemos a quién acudir, porque la palabra es un instrumento a comunicarnos con Dios, a que Dios es el único que nos puede ayudar en cualquier circunstancia. Y aquí lo dice en la palabra, cada promesa que hay para nosotros, aquí está. Entonces nosotros tenemos que creer en Él y confiar en Él. ¿Por qué? Porque estamos informados. Así como nos gusta estar informados de muchas cosas secularmente, también tenemos que estar informados de qué nos prepara la vida, de qué nos tiene Dios como propósito. Si nosotros queremos saber cuál es nuestro talento, aquí está. Si queremos nosotros saber a qué nos podemos dedicar en la vida, aquí está. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos guía, Él es el que nos mantiene en el camino correcto. Cuando otros nos dicen, ubícate, entonces Dios a veces nos dice, ubícate, tal vez estás yendo a un camino vacío, a un lugar incorrecto. Entonces, cuando nosotros nos metemos aquí, es porque Dios nos ubica en el lugar que tenemos que llegar. También en Filipenses 2:13 nos habla que Él nos pone el querer y el hacer su voluntad. Entonces, nosotros como seres humanos no podemos hacer nada. Nosotros no nos podemos decir, yo me voy a disciplinar a leer la palabra todos los días. No. La verdad es que nosotros tenemos que acudir a Él para pedirle ese deseo. Leer la palabra es como un don. Y si nosotros le pedimos a Él ese don para poder escudriñar su palabra, vamos a llegar muy lejos y vamos a caminar conforme a Él desea. Nosotros cada día nos tenemos que hacer la pregunta de qué nos estamos llenando cada día. Si nos estamos llenando sobre lo que es la palabra de Dios o nos estamos llenando de muchas cosas. Porque es fácil, así como mi mamá nos dice que es fácil sentarnos, ver una película entre familia o hacer una cena entre familia. Es tan fácil hacer cualquier cosa. Pero ya llegar a reunirnos todos a meditar la palabra cuesta, porque tenemos que admitir que somos seres humanos y nos cuesta. Entonces, lo que es difícil, hay que seguir esforzándonos en que nos cuesta y que eso va a traer algo bueno. Porque si es tan fácil las cosas, obviamente en algún momento vamos a fallar, pero si nosotros encontramos lo que es el sentido de la palabra, vamos a fructificar en todo lo que hacemos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, de qué nos estamos llenando, si nos estamos llenando de su palabra o nos estamos llenando de cualquier cosa en ese tema es el que yo les iba a decir. Bueno, la Biblia es un libro que Dios dejó, toda la Biblia está inspirada por Dios, pero yo lo voy a referir de esta manera. La Biblia es el manual de instrucciones que dejó el Creador del universo. Él nos formó a cada uno de nosotros y sabe cómo debemos actuar. Pero muchas veces nosotros decimos, Dios no me habla. ¿Y por qué no me habla? Porque yo le bajo el volumen a Dios y le subo el volumen a todo lo que está a mi alrededor. Me pongo a ver mis redes sociales, me pongo a ver televisión y ahora como no puedo salir, digo, mejor me meto al internet, que es lo único que puedo hacer. Pero en realidad, si nosotros agarráramos nuestra Biblia y nos pusiéramos a leer y a buscar de Dios, entonces nos daríamos cuenta que Dios sí nos habla y Él ya dejó sus palabras escritas en la Biblia. Y si nosotros compramos una computadora y viene el manual de instrucciones, nosotros agarramos la computadora, la sacamos, la conectamos y nos ponemos a ver videos, nos ponemos a jugar en ella y el manual de instrucciones lo dejamos a un lado. Cuando venimos a ver, la computadora se nos apagó. Entonces vamos y buscamos el manual de instrucciones. ¿Y qué vemos ahí? Ahí dice no presionar el botón rojo. Entonces lo primero que hicimos fue eso, presionamos el botón rojo. Es lo mismo con nuestra vida. Cuando nosotros nos equivocamos y miramos que para nuestro mundo ya no hay salida, entonces buscamos a Dios, buscamos la Biblia. ¿Y qué dice ahí? Y como no sé que ahí decía que Dios perdona mis pecados, entonces yo vine y dije, Dios no me va a perdonar. Como yo no he leído y no he buscado a Dios, entonces yo digo, Dios no me va a perdonar porque yo cometí muchos pecados y mis pecados son tan grandes. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón. Bueno, hay veces que las personas del mundo nos dicen que nosotros tenemos un Dios del pasado, un Dios retrógrado. ¿Y qué quiere decir eso? Dice que es un Dios que retrocede. Entonces, nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros sabemos que tenemos un Dios contemporáneo, un Dios de hoy, y que Él nos habla en todo tiempo. Incluso la Biblia habla de acontecimientos que no han pasado. Entonces,
¿cómo creemos saber sobre nuestra vida más del que nos formó, más del que diseñó cada parte de nosotros? Entonces, el amor de Dios es tan grande y nos amó a nosotros de tal manera que nos dejó un libro de instrucciones para que le sigamos. Pero nosotros somos a veces tan necios, o quizás tomamos la Biblia y la dejamos en un lugar aparte y no nos damos cuenta que es el libro más importante para todo creyente. Primera de Corintios 2:9 dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, son cosas que nosotros no hemos visto, pero Dios ya las vio. ¿Cómo creemos nosotros que somos autosuficientes si ni siquiera sabemos cuál va a ser nuestro futuro? Pero Dios sí lo sabe. Entonces, si nosotros queremos conocer de Dios y queremos conocer nuestro propósito en esta tierra, debemos buscar a Dios. ¿Y cómo le hacemos? Leyendo su palabra. Si queremos oír su voz, bajémosle el volumen a todo lo que está a nuestro alrededor, dejando las redes sociales. Si les dedicamos unas 5 horas a las redes sociales y media hora a la Biblia, ¿qué es lo que va a dar fruto? Obviamente la carne, porque le estamos dando de comer a la carne y no al espíritu. Si queremos que nuestro espíritu dé fruto, démosle de comer. ¿Y cómo le hacemos? Buscando de Dios, leyendo su palabra. Y ahí vamos a saber el propósito que Él tiene para nosotros. Así es, así es. Qué hermoso es hablar de las cosas del Señor. Y cuando lo vivimos, porque lo conocemos a través de la palabra. En Josué 1:8 el Señor le da instrucciones a Josué, ¿verdad? Y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ve, ahí está la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El secreto de una vida de éxito, de una vida bendecida, es guardar la palabra del Señor, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Nunca, le dijo el Señor a Josué, se apartará de tu boca. Nunca, nunca. Cada día debemos conocer, ir a la palabra y meditar en ella. Meditar en ella. Y guardes, dice, y hagas, y acciones, y pongas por obra lo que la palabra de Dios dice. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es más que clara para nosotros. Dice que la palabra de Dios es nuestro espejo y nos hace ver nuestra realidad delante del Señor. Como nosotros vemos nuestro rostro en un espejo para ver si nuestro pelo está por un ladito o si el maquillaje se fue por un ladito y lo corregimos, de la misma manera la palabra de Dios es nuestro espejo y nos hace ver nuestra condición delante de Dios. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo que está mal y lo debemos corregir? La palabra de Dios es lo que necesitamos diariamente, diariamente. En el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Y de esa manera vamos a ir corrigiendo las cosas que son de la naturaleza humana, pero que el Señor nos va enseñando que las debemos desechar para que tengamos una vida íntegra como al Señor le agrada, una vida como el Señor demanda. Qué necesario es. Y la palabra de Dios va produciendo en nosotros vida, porque dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para enseñar. La palabra de Dios nos va enseñando el camino, nos va haciendo sentir lo desagradable delante de Dios. Entonces la palabra de Dios en nosotros va produciendo vida, va produciendo más interés por el Señor, porque el hambre por las cosas de Dios no debe desaparecer. Y no es que ya leímos la palabra en un año, bueno, ya la leí y ya estuvo, ya cumplí. No, la palabra de Dios la debemos leer constantemente, aún así ya hayamos terminado de leerla toda una vez, ¿verdad? Porque siempre vamos a encontrar cosas maravillosas de la palabra de Dios para nosotros. Siempre va a tener el Señor algo nuevo para enseñarnos. Nunca se acaba la productividad, nunca se acaba la vida que hay en esta palabra, sino
cada día el Señor tiene algo nuevo para enseñar. Llamábamos acá a las jovencitas porque sabemos que a ellas les gusta leer la palabra, ¿verdad? Y no sé si ustedes quieren agregar algo de alguna experiencia que han tenido a través de la lectura. Bueno, yo podría decir que cuando venimos aquí a la iglesia, ya éramos muy pequeñitos todavía, pero mi mamá nos decía, si ustedes quieren aprender a leer, ella nos ponía la Biblia. Y ella nos decía, ahí pueden aprender a leer, porque nosotros agarramos cualquier revista o cualquier cosa, y entonces ella nos decía, no, agarren la Biblia, y nosotros nos poníamos a leer la Biblia. Yo en sí, yo aprendí ahí, y me recuerdo que como tal vez a los 15 creo que terminé de leer la Biblia. Me costó, porque sí, en ese tiempo a mí me costaba leer, pero sí la terminé. Y de ahí mamá me decía, empecé a leer otra vez, y yo decía, ¿pero para qué? Y yo en ese tiempo no entendía para qué. Entonces ya con el tiempo y metiéndome más y estudiándola, entonces ahí fue donde yo dije, sí, aquí es donde yo voy a saber qué propósito tengo, a qué me voy a dedicar en la vida, qué es lo que Dios quiere para mí. A veces uno como mujeres tenemos a veces el autoestima muy bajo. Entonces ahí se encuentra lo que Dios dice que nos ama tanto, que somos una joya preciosa, que valemos tanto y que a veces nosotros como mujeres empezamos a buscar amor por otro lado, nos desviamos. Entonces ahí viene Dios y nos dice, mire, tú eres una perla preciosa, tú eres alguien importante para mí. Entonces ahí uno ya se empieza a valorar, se empieza a querer. Entonces se aprenden muchas cosas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cada día vamos a encontrar algo nuevo, porque así como la leemos, la terminamos de leer y la empezamos a leer, vamos a encontrar algo nuevo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a hacer entender una parte de la palabra que nosotros la hemos leído tanto, la vamos a entender de otra forma. Entonces el Espíritu Santo siempre nos va a estar ahí enseñando y guiándonos como que fuéramos unos niñitos chiquitos y nos toma de la mano. Entonces así vamos creciendo y ascendiendo a un nivel diferente. Amén. Hermana Cristina. Bueno, yo cuando era niña, mi mamá siempre me decía, lee la Biblia, pero yo agarraba la Biblia y me daba sueño. Y agarraba otros libros, la prensa y todo, y me ponía a leer como si fuera lo más interesante que encontrara. Pero vine un momento y yo, como a mí me gustaba hablar con Dios, yo era una niña y yo decía que oía la voz de Dios, y me ponía a hablar con él y le decía, a mí no me gusta leer la Biblia, pero tú sabes que te amo y que lo único que quiero es buscarte y cumplir ese propósito que has puesto en mí. Y desde muy chiquita me gustaba hablar con él. Un día fui creciendo y dejé de escuchar su voz como la escuchaba cuando era niña. Y dije yo, entonces Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere porque ya no me habla. Entonces yo vine y agarré la Biblia y empecé a leer. Y fue ahí donde me di cuenta de que Dios me seguía hablando, pero yo no lo estaba buscando como lo hacía cuando era niña. Yo creía en Él de tal manera que Él estaba a la par mía, pero cuando fui creciendo yo pensé que todo eso era mi imaginación y que todo lo que yo formulaba era solo simplemente mi imaginación. Pero cuando me di cuenta, yo empecé a agarrar la Biblia y Dios me empezó a dar un don que yo quizás no conocía y no quería, pero Él me empezó a enseñar cómo usarlo. Él me empezó a hablar de nuevo. Y hay personas que dicen Dios no me habla y es así como cierto, dirían algunos, pero es mentira porque Dios siempre le sigue hablando a uno. Y yo escuché su voz desde que empecé a leer la Biblia de nuevo. Y la leí desde el Nuevo Testamento, empecé yo, y luego leí el Antiguo Testamento. Pero el libro que más me gustó fue Proverbios, porque mi mamá me decía, lee Proverbios. Y yo, voy a leer Proverbios. Lo leí la primera vez, no entendí nada. Lo leí la segunda vez y entendí algunas cosas, entonces yo me empecé a emocionar. Lo leí la tercera vez y dije, este libro me habla a mí. Y cuando lo leí la cuarta vez entendía cosas diferentes. Entonces yo me enamoré de ese libro y dije yo, si yo puedo entender este libro, puedo entender los otros. Y si este libro está vivo, yo quiero leerlo. Porque mi mamá nos ponía a ver siempre caricaturas cristianas. Y yo miraba una caricatura que era de José, pero esa no salía en un canal cristiano. Y ahí salía la mamá de José viva cuando ya había nacido Benjamín. Cuando yo leí la Biblia me di cuenta que eso era mentira. Entonces, lo que uno mira cuando uno no ha leído la Biblia, se lo cree todo lo que pasa en
cualquier programa uno se lo cree porque no ha leído. En cambio, cuando uno lee se da cuenta, eso no es así. Eso no está escrito así en la Biblia. Entonces, el diablo confunde muchas veces nuestra mente, pero cuando nosotros leemos la verdad de Dios, sabemos que eso no es así. Y que Dios nos abre nuestro entendimiento y nos hace entender cosas que nosotros no sabíamos. Así es, exactamente. Qué lindo. Oí a alguien decir, a nosotros nos gusta hablar mucho y escuchar poco, ¿verdad? Y de la misma manera hacemos a veces con el Señor. Oramos o le pedimos y todo, pero a veces no le escuchamos. ¿Y cómo le escuchamos? Estudiando la palabra, leyendo la palabra, porque es la voz de Dios en cada tiempo de la historia. Es la voz del Señor porque Él usó a hombres a quienes les inspiró por el Espíritu Santo la palabra. Y desde el principio a fin es la voz del Señor hablando a la humanidad. Es el amor de Dios, la misericordia de Dios hablando cada acontecimiento, mostrando su amor para con nosotros. Entonces en este día nosotros queremos dejarle un mensaje a todos ustedes, amados hermanos en Cristo, jóvenes. Es cierto que a veces es difícil, pero si nosotros nos enamoramos de la lectura, vamos a encontrar lo lindo y la delicia que dice el Salmo. Lo delicioso que es poder leer su palabra, y cuando le logramos entender y también nos ministra y nos habla en cada momento de nuestra vida. Si estamos tristes o qué sé yo, qué situación pueda estar pasando en nuestra vida, como decía nuestra hermana Andrea, que nosotros las mujeres pues nos afecta a veces mucho lo emocional, ¿verdad? Pero para todo el Señor tiene una respuesta en nuestra vida, y a nosotros las mujeres el Señor, como a toda la humanidad, tiene un trato especial con nosotros y nos habla a través de su palabra. Queremos animarle y decirle, abra su Biblia, léala, va a descubrir algo precioso que hay en ella. Lea la palabra de Dios. A los padres de familia, llamen a sus hijos y anímelos a leer. Oí a nuestra hermana Andrea y me recordaba lo que sucedía conmigo. Recuerdo que mi papá me dijo, cuando aprendas a leer, te voy a comprar una Biblia. Y así fue. Y ya cuando me la dio, me dio un cuaderno. Cuando salía me decía, cuando regrese quiero que me apuntes ahí el capítulo que leíste y un versículo de ese capítulo. Y de esa manera lo hice. Empecé leyendo Génesis al principio, igual cuando me costó entenderlo, pero se hizo el hábito en mí y me gustó y me emocionó la palabra hasta hoy. Y eso es lo que le queremos decir a cada uno de ustedes. Leamos la palabra de Dios y es nuestro alimento. De esa manera vamos a estar fortalecidos. Vamos a vivir emocionados por la causa de Cristo. Realmente nos hemos gozado mucho en esta plática. Esperamos que de la misma manera a ustedes allá en casita. Vamos a hacer una oración para terminar este momento y esperamos que algo haya quedado en su corazón y que usted se motive a poderla leer, a poderla escudriñar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en este momento, en este día. Gracias por lo que nos concediste y gracias, Señor, porque tú permitiste que la palabra de Dios se escribiera. ¿Cuánto para decir respecto a esto? Pero te suplicamos que tu Espíritu Santo acomode en cada corazón, Señor, tu palabra. Y que se despierte un interés, se despierte hambre en cada uno por saber de ti, por abrir las Escrituras y poder conocer. Tú dijiste, ¿quieres saber de mí? Escudriñe las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, muchas gracias por este momento. Bendice, Señor, a Andrea, a Cristina y a Amy. Que sus ministerios puedan seguir floreciendo, Señor, de una manera muy especial. Gracias, Señor, y que tu bendición acompañe a cada uno en casa, Señor. Amén. Amén.